Los frutos amargos del movimiento de raíces hebreas, por Rubén Gómez, narrado por Otoniel Ruiz. Capítulo 1, parte 2. ¿Quién es Israel? El concepto de identidad es de vital importancia para el movimiento de raíces hebreas. El primer contacto que se establece con cualquiera de estos grupos suele empezar con una conversación sobre el tema de la identidad equivocada de los cristianos. Si Jesús dice, no soy enviado sino que a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 15:24, el movimiento de raíces hebreas deduce que solamente Israel puede ser salvo, ya que los gentiles no son ovejas del Señor. Ahora bien, ese Israel no se refiere exclusivamente a los judíos, tal como enseña el cristianismo, sino también a los descendientes del antiguo reino del norte, Israel, cuyas 10 tribus no regresaron a su tierra tras ser deportados por los asirios, sino que fueron diseminados por el mundo y perdieron su identidad. El Israel bíblico está formado por dos casas, la casa de Judá y la casa de Efraín, uno de los hijos de José, por cuyo nombre llegaron a ser conocidos los israelitas del norte. Todos los males que aquejan al cristianismo gentil, así como las innumerables desviaciones y corrupción de la iglesia, son consecuencia de haber abandonado la observancia de la ley al creerse gentiles, es decir, no judíos, miembros de las demás naciones. Los cristianos han pensado que la Torá no era para ellos y en consecuencia se han convertido paulatinamente en auténticos gentiles, es decir, paganos. La única solución es reconocerse miembro de Israel, abandonar la iglesia y practicar la Torá. Los llamamientos a salir de una iglesia considerada apóstata, denominada indistintamente Egipto, Babilonia o Roma, son constantes. Aquí hay que advertir algo importante. Detrás de la machacona insistencia en decir nosotros, los creyentes que seguimos a Yeshua y guardamos la Torá, somos hebreos e israelitas, redefiniendo así radicalmente el concepto bíblico de Israel. Se esconde precisamente la noción de que la Torá, la ley mosaica, es únicamente para el pueblo de Israel. El movimiento Raíces Hebreas esquiva esa dificultad no considerándose parte de las naciones, sino israelitas que habían perdido su identidad y vivían hasta ese momento entre las naciones del mundo. Ellos se consideraban el cumplimiento de las profecías que hablan de la reunificación de las tribus perdidas de Israel con su hermana, la casa de Judá, es decir, los judíos. A menudo se utilizan textos como Ezequiel 37:15 al 28, la unión del palo de Judá y el palo de José en manos de Efraín, para probar que la reunión de las dos casas coincide con el surgimiento del movimiento de raíces hebreas en décadas recientes. Huelga decir que esta interpretación tan sui generis de lo que es Israel en la Biblia y del cumplimiento profético no solo atenta contra la hermenéutica bíblica más elemental, sino también contra la historia. Aún así, esta interpretación del significado de la Torá y de Israel forma los dos pilares fundamentales sobre los que se asienta todo el sistema doctrinal del movimiento de raíces hebreas. Son las lentes con las que se lee en todo momento el texto bíblico. ¿Secta o nuevo movimiento religioso? Hablando con propiedad, no deberíamos denominar secta al movimiento de raíces hebreos, si bien hay una serie de grupos en los márgenes del movimiento que son claramente sectarios. No obstante, no cabe ninguna duda de que, en muchos casos, las actitudes sectarias están a la orden del día. Por otro lado, tengamos en cuenta que en grupos cristianos perfectamente ortodoxos también es posible encontrar miembros que dan pábulo a diversas teorías conspirativas o que presentan rasgos típicamente sectarios. Así pues, conviene ser prudente en el uso del lenguaje y considerar cada caso en particular.
A pesar de no contar con un único líder carismático y unos dogmas de fe asumidos por todos, el movimiento de Raíces Hebreas exhibe ciertas características sectarias. Entre ellas podemos señalar estas 4. La primera, jerga de grupo. La existencia de una manera específica de hablar dentro del movimiento, un estilo y un vocabulario común a todos los miembros. En este caso concreto, lo más reseñable es el uso del hebrañol, que consiste en el uso de palabras hebreas que van intercalando al hablar o escribir en español. Estos vocablos son considerados clave y que se supone que es necesario pronunciarlos en hebreo para comprenderlos correctamente en toda su plenitud. Aunque muchos de ellos son nombres propios o frases hechas, también abundan términos teológicos sensibles: verdad, fe, justicia, pecado, misericordia, amor, etc. Sentimiento de exclusividad. La pretensión de ser los únicos que están en posesión de la verdad, tanto en el sentido de considerarse los únicos que han alcanzado un conocimiento superior, accesible tan solo a una élite, a aquellos que han sido iluminados, como en el hecho de romper relaciones con quienes no comulgan con sus creencias. Existe una diferenciación nítida entre nosotros y ellos que conduce al aislamiento social, ocultamiento de ciertas doctrinas avanzadas. La deshonestidad de no dejar ver más allá a quienes muestran interés por sus enseñanzas. De cara al exterior se da una imagen de naturalidad y respetabilidad, guardar el sábado y las fiestas, por ejemplo. Pero se reserva información para los ya iniciados que paulatinamente van descubriendo aspectos mucho más oscuros que, de haberse declarado al principio, hubieran supuesto en muchos casos un obstáculo infranqueable: circuncisión, negación de la divinidad de Jesús o de la Trinidad, enseñanzas místicas o esotéricas, teorías de la conspiración, etc. En otras palabras, una cara amable de cara al exterior y otra mucho más radical de puertas adentro. Ausencia de rendición de cuentas. La inexistencia de un sistema homologable de controles y equilibrios. Esto abre la puerta a la aceptación o rechazo de distintas colecciones de escritos o creencias, dependiendo del criterio subjetivo y la interpretación privada. No hay un canon ni una confesión de fe como tal. El resultado es una profunda atomización del movimiento y la aparición de expresiones cada vez más extremas. La suma de todo lo anterior es un claro indicio del sectarismo, aunque no son las únicas señales en las que debemos fijarnos. Señales de alerta. En general, se podría decir que existen ciertas señales que debemos alertarnos de que nos enfrentamos a una persona o un grupo con características sectarias, a saber, cuando alguien pretende ser el único poseedor de un conocimiento que durante gran parte de la historia ha estado oculto o ha sido olvidado. Cuando se habla de un conocimiento más profundo de carácter esotérico o místico, que solamente se puede descifrar empleando algún código o medio que no está al alcance del conocimiento de los mortales. Cuando se presenta una enseñanza como una nueva revelación asociada a los últimos tiempos de la historia. Cuando se abandona el método gramático histórico de interpretación de los textos y se recurre a un supuesto sentido profético en el que antes nadie había reparado. Cuando uno sigue su propia interpretación, aun cuando ésta no concuerde con ninguna tradición hermenéutica. Cuando se exhibe un espíritu hipercrítico hacia los demás, sin atisbo alguno de querer enmendar las cosas o tender puentes. Cuando casi todo el discurso gira en torno a lo mal que lo hacen los otros y no se realizan propuestas positivas. Cuando se cae en la condescendencia hacia quien no ve las cosas de la misma manera y el discurso se vuelve cada vez más agresivo o denigratorio. Cuando se percibe la clara intención de ganar un argumento a toda costa y los textos bíblicos se emplean como un arma arrojadiza.
cuando existen evidentes síntomas de aislamiento y se llegan a romper las relaciones personales bajo el pretexto de mantenerse fiel a unas determinadas creencias, cuando se pierde el contacto con el mundo real y se vive en una realidad paralela, una burbuja a prueba de cualquier crítica interna o externa, cuando se hace un énfasis enfermizo en cuestiones relacionadas con los últimos tiempos, la escatología. El relato del movimiento de raíces hebreas. No existe un relato prototípico en el que podamos basarnos, pero sí la autopercepción del movimiento de raíces hebreas como movimiento profético, a la altura de los tiempos finales que estamos viviendo. En Hechos 3:21 dice, en alusión a Jesús ya ascendido, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Pues bien, con el movimiento de raíces hebreas ha llegado el tiempo de esa restauración, el cumplimiento profético. Dios habló por boca del profeta Jeremías para anunciar la creación de un nuevo pacto, capítulo 31, con la casa de Israel y la casa de Judá. Ahí no aparecen por ningún lado los gentiles. El Antiguo Testamento profetizó que en los últimos tiempos los descendientes de las tribus perdidas del norte, llamadas indistintamente Israel, José o Efraín, que habían sido deportadas por Asiria y desperdigadas por el mundo, serían halladas entre los gentiles. Las naciones y su identidad quedaría al descubierto. La iglesia cristiana, apóstata y fragmentada en miles de denominaciones, nos ha robado nuestra identidad y hasta ahora no lo sabíamos. Pero por fin ha llegado el momento de reconocer que somos descendientes de Israel. Nuestros ojos y oídos han sido abiertos, Romanos 11:8, para darnos cuenta de que el Mesías ha hecho posible la creación de un hombre nuevo, Efesios 2:11, versículo 14. A partir de ambos pueblos, la casa de Judá y la casa de Israel, versículo 17, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, versículo 18, los unos y los otros. Este es el misterio que le fue revelado a Pablo, Romanos 11:25 al 26. Cuando se reúnan todos los israelitas de entre las naciones con sus hermanos de Judá, todo Israel, las 12 tribus, la casa de Judá y la casa de Israel, será salvo. Ahora entendemos por qué Jesús dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 15:24, y ordenó a sus discípulos que hicieran lo mismo, Mateo 10:6. Buscaba reunir a todas las tribus perdidas con la casa de Judá, tal como señala la parábola del hijo pródigo, Lucas 15:11 al 32. La reunión de ambas casas, caminando en obediencia a la Torá, dará cumplimiento a la profecía de Isaías 2 al 4, en anticipación de ese día glorioso. Todos estamos llamados a restaurar el conocimiento de los nombres de Dios y a guardar el Shabbat, las fiestas del Señor y las normas alimenticias. ¿Cómo se explica el auge del movimiento de raíces hebreas? Siempre que aparece con fuerza un nuevo movimiento religioso o determinadas manifestaciones peculiares dentro de un grupo religioso ya establecido, conviene preguntarse por los motivos que pueden explicar ese fenómeno. Si hemos de atender a la demografía de quienes componen el grueso del movimiento de raíces hebreas, se trataría, por un lado, de personas no judías, ya creyentes y relativamente bien formadas, que demuestran tener muchas inquietudes espirituales y andan buscando algo más de lo que hasta entonces sienten haber recibido en sus anteriores comunidades de fe. Son individuos inconformistas y altamente motivados, que suelen provenir de congregaciones de tipo neopentecostal o carismático y están ávidos de profundizar en su fe y estudiar la Biblia. Todo esto, que en principio podrían considerarse ventajas, se convierte en un gran problema cuando se encausa mal. En el lado opuesto encontramos a muchos líderes, y ya no digamos creyentes de base, que carecen de una preparación bíblico-teológica sólida. Estos han sido y siguen siendo presa fácil para este tipo de falsas enseñanzas.
ya que se ven absolutamente desarbolados ante un mucho de celo y un poco de conocimiento que les parece fascinante y ante los que no saben cómo reaccionar. No cabe duda de que el movimiento de raíces hebreas es una consecuencia del efecto pendular, esto es, la reacción exagerada frente a una carencia o un abuso, real o percibido como tal, que se puede observar con bastante frecuencia en el ámbito religioso. El hecho de que haya congregaciones donde nunca se habla de determinados asuntos o donde siempre se está hablando de lo mismo suele provocar rechazo. Ahora bien, la mejor receta contra el desuso o el abuso sigue siendo un correcto uso, no la caída en extremismos de uno u otro signo. Por poner 3 ejemplos concretos, el movimiento de raíces hebreas es una reacción contra el creciente marcionismo de muchas iglesias donde el Antiguo Testamento ha sido sistemáticamente relegado al ostracismo. Esto no solo provoca una inmensa ignorancia, sino un grave desequilibrio. Paralelamente, la implacable teología del reemplazo, que deja al pueblo de Israel en la más absoluta irrelevancia teológica, también le ha dado alas al movimiento de raíces hebreas que ha querido profundizar en el papel de ese pueblo en la historia de la redención. Finalmente, los abusos del cristianismo light y la gracia barata han despertado en algunos un deseo de estudiar más profundamente las Escrituras y expresar de forma más tangible la obediencia al Señor mediante un discipulado comprometido, algo de lo que se aprovechan estos grupos para preconizar un retorno a la ley. Desde un punto de vista pastoral, las iglesias cristianas harían bien en corregir aquello que por exceso o por defecto deja la puerta entreabierta para este tipo de grupos. Hay que entonar el mea culpa allí donde sea necesario. En mi opinión, es imperativo repensar el papel del Antiguo Testamento y de Israel en la vida y la teología de la iglesia. Y ¿qué decir de ese evangelio de rebajas, esa falta de compromiso y esa manga ancha que encontramos en muchas congregaciones? Si no asumimos el reto de una formación integral y un discipulado comprometido como condiciones sine qua non para cualquier miembro de nuestras comunidades, poco o nada podremos hacer para evitar desbandadas. La solución pasa por predicar todo el consejo de Dios, Hechos 20:27. Vivir vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo, Hechos 1:8, Efesios 5:18. Y testificar individual y comunitariamente de la fe que ha sido una vez dada a los santos, Judas 1:3. Por último, las personas demuestran preferir listas de mandamientos que les digan qué pueden y qué no pueden hacer antes que una vida de libertad responsable, conducida por el Espíritu. Les resulta más sencillo que se lo den todo hecho para así no tener que pensar por sí mismos. No quieren ir más allá de la letra de la ley. Pero es que la ley también tiene espíritu, y es ese, en realidad, lo que más importa. Si bastara con el cumplimiento mecánico de unas leyes concretas, no hubiera sido necesario que Jesús mostrara el verdadero significado de las mismas. El legalismo siempre resulta tentador, porque no lo exige todo de nosotros mismos. Sin embargo, los principios éticos del Señor, basados en el amor a Dios y al prójimo, sí lo hacen. Ideas generales. Número 1. El movimiento de raíces hebreas es muy diverso y carece tanto de una confesión de fe universalmente aceptada como de un liderazgo centralizado. Número 2. La premisa principal del movimiento de raíces hebreas es que todos los creyentes, sean judíos o no, deben guardar la ley mosaica, por cuanto los gentiles que creen en Yeshua forman parte de Israel. Número 3. El movimiento de raíces hebreas está compuesto por personas no judías provenientes en su mayoría de grupos cristianos de corte neopentecostal. Número 4. El significado básico del término Torah es instrucción y traducirlo sistemáticamente como ley puede inducir al error. Número 5. La palabra Torah se aplica a varias cosas distintas, pero en el movimiento de raíces hebreas
se usa casi siempre como sinónimo de la ley de Moisés. Número 6. Aunque el movimiento de raíces hebreas no sea una secta propiamente dicha, sí manifiesta actitudes claramente sectarias. Número 7. El movimiento de raíces hebreas se caracteriza por una crítica ácida hacia las denominaciones cristianas y su marcado proselitismo entre personas ya creyentes. Número 8. El movimiento de raíces hebreas insiste, con razón, en señalar el marcionismo, antinomianismo y antijudaísmo teológico del que ha hecho gala una parte significativa del cristianismo a lo largo de la historia. Esto fue el capítulo 1, parte 2 del libro Los frutos amargos del movimiento de raíces hebreas, por Rubén Gómez, narrado por Otoniel Ruiz.